La experiencia con el COVID-19 a inicios de 2020 fue una experiencia muy fuerte, muy dura, no solamente porque no todo el mundo lo esperaba, sino porque tuvo una incidencia en el área económica bastante difícil. Para ese entonces no se conocía todavía la magnitud de lo que esto iba a causar, pero con el tiempo vino mucho temor, vino mucho miedo, vinieron angustias de parte y parte en la sociedad, en la economía. Y esa experiencia de esa pandemia se tuvo que mirar de dos maneras. Había dos caminos que se tenían que seguir. O nos deprimíamos en ese encierro y todo el mundo quieto y todo el mundo encerrado tenía dos caminos: o deprimirse y quedarse quieto, o comenzar a generar unas estrategias para poder hacerle frente a esa situación tan difícil que no solamente está viviendo el país, sino todos los continentes, o sea, a nivel mundial. Esto comenzó a generar en muchas personas diferentes reacciones, pero como te decía al principio, había una necesidad de generar estrategias frente a esa situación. La economía se estaba golpeando fuertemente porque todo se había cerrado, locales comerciales, se vendía muchas cosas parcialmente y eso traía todavía más angustia. Pero la estrategia que tuvimos en pandemia con nuestra familia fue comenzar a generar recursos usando o tomando de la necesidad que había que suplir en ese tiempo. Y fue comenzar a generar un producto que comenzamos a comercializar. Se llama Estilo Seguro y se comenzaron a vender tapabocas, gel antibacterial, alcohol y una especie de cartera donde todo esto se guardaba, manos libres. Y eso lo comenzamos a hacer y lo comenzamos a comercializar para poder obtener recursos, pero también para poder solucionar y traer como alternativas a las personas que todos teníamos que usar gel, entrar a todo aparte de una manera muy restringida, pero muy protegidos. Entonces también en ese kit había gel, alcohol, tapabocas, estuches de limpieza, y eso fue lo que comenzamos a comercializar. Esto comenzó a traer a nosotros más tranquilidad, una alternativa, pero eso nos ayudó a generar unos ingresos para poder ayudar a otras personas que estaban necesitando alimentos, comidas, mercados, que no tenían como la facilidad de en ese momento generar un producto para comercializarlo. Entonces nos sirvió eso para poder sacar un recurso y poder traer esa creatividad y ejecutarla, no solamente para ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a los demás. Y las vivencias con respecto a la pandemia fueron muchas, porque estábamos enfrentándonos a unas situaciones que nunca habían sido vividas. Por ejemplo, la cédula para poder salir algunos días, el no poder comprar como uno siempre ha comprado en cantidades, sino de una manera limitada, el poder salir en determinados días, eso limita la libertad y eso causa mucho estrés. Esas estrategias que se comenzaron a establecer en nuestro entorno, en nuestro hogar, fueron de verdad algo que nos sirvió mucho, y fue que nos comenzamos a conectar con la familia en espacios de Zoom, en espacios de Skype. Entonces eso mermaba el estrés, bajaba la tensión y teníamos como la motivación de que en determinado horario nos conectábamos. También surgieron alternativas, muchas alternativas a nivel familiar, y era que nos poníamos a leer, a jugar, a hacer cosas en esos largos tiempos, podríamos llamarlo así, de encierro. Esas vivencias generaron
de verdaderamente en uno cambios, porque se pudo dedicar tiempo a situaciones que anteriormente no le dedicábamos tiempo. Hubo muchísimo tiempo de meditar. También hubo muchos espacios en los cuales comenzamos a valorar mucho nuestros seres queridos, nuestros amigos. No podíamos verlo, no podíamos establecer con ellos el mismo contacto físico que se había tenido en otras oportunidades. Es más, comenzamos a valorar mucho esas personas que comenzó a pasar un mes, 2 meses, 3 meses y no las veíamos. Eh, Recuerdo mucho que para ese tiempo comenzamos a usar cajas y en esas cajitas las mandamos con dulces, con detalles eh, a otras ciudades donde estaba nuestra familia para poder que hubiese esa conexión, ese vínculo. Y cuando estas cajitas llenas de detalles llegaban a nuestros familiares, otra vez se despertaba la alegría, otra vez se establecía el nexo, el vínculo, y entonces nosotros podríamos decir que se desarrollaron vivencias y que gracias a Dios hubo estrategias. Y cuando nos reuníamos por Zoom a hablar, a contarnos cosas, a apoyarnos mutuamente, fue algo que ayudó al alma, ayudó al espíritu, ayudó al ánimo de las personas, porque en ese tiempo estaba muriendo mucha gente de una manera masiva. Las cifras y las estadísticas eran impresionantes. Entonces, a través de esas vivencias y de esas estrategias que se crearon, comenzó a bajar el estrés, la ansiedad, la preocupación. Eso aprendimos en ese tiempo. Esa experiencia con nuestros amigos y nuestros familiares en la pandemia fue bastante enriquecedora. Habían momentos de mucha soledad para muchos, había momentos depresivos porque a muchos de ellos la pandemia se presentó cuando estaban viajando, estaban en otros lugares, no estaban muy acompañados, pero precisamente esa soledad generó unas necesidades que tocaron nuestra creatividad y comenzamos a tener grupos de oración en las noches, días de por medio, y eso ayudaba muchísimo a la gente. A las 8 de la noche, a las 8 de la noche sonaba el himno nacional y todos los vecinos salían a los balcones de lejos y se saludaban, y había como ese sentimiento de compañerismo, de hermandad y de patriotismo, y eso lo recordábamos, nos daba aliento. Habían vecinos que tipo 7 de la noche ponían un bafle para todos y ponían una música agradable. También otra experiencia enriquecedora fue que comenzamos a ser esos agentes de cambio, a influenciar, a escribir palabras de ánimo a las personas, a mandar mensajes de aliento constantes a una misma hora todos los días. Recuerdo mucho que comenzamos a tener una estrategia de comenzar a establecer decretos sobre el territorio donde estábamos. Va a cambiar, vamos a mejorar, vamos a seguir adelante, y eso sirvió mucho para poder no solo fortalecernos a nosotros, sino fortalecer a los demás. Y de verdad que esa pandemia generó, para los que decidieron tomar ese lado creativo y estratega, generó muchas ideas nuevas para trabajar con las personas en lo social, en lo personal, a nivel familiar, y todo nos ayuda para bien. Y Dios ha permitido que esa experiencia siga siendo un instrumento de trabajo aún ahora, aún en este tiempo. Y tenemos que seguir adelante, ayudando a los demás y fortaleciendo a otros. Una de las cosas más importantes que se quedó como una impronta en nuestro corazón en esta pandemia es valorar a las personas. Podemos recordar cómo fue ese trabajo titánico de
de los enfermeros, de los médicos. Recuerdo muy bien que cuando las ambulancias pasaban por nuestra casa, todos los vecinos y en los edificios salían a aplaudir, a darles ánimo a los que estaban ahí. Es muy importante cuando hay situaciones de conflicto usar esa ayuda, ponerse en el lugar del otro y sobre todo dar ánimo. Las palabras de ánimo influyen mucho en las personas, alimentan, los sacan del ostracismo donde el pesimismo los quiere meter. Es absolutamente necesario levantar ese ánimo. Para esa época la gente estaba confrontándose con encierro, con enfermedades, con miedo. El contagio era latente allá afuera, pero las palabras de ánimo, la ayuda, los mensajes, el poderse comunicar por los medios que fueran, fue la medicina. Buscar a Dios fue la medicina más poderosa en ese tiempo. Y eso no solamente se tiene que quedar en ese tiempo, sino que actualmente tiene que seguir siendo la estrategia para hacerle frente a muchas situaciones de la vida.